Gloria a Dios. Bueno, acá estoy, gracias a Dios. Primeramente comentarle, darle la gracia a Dios primeramente por darme la oportunidad de poner en práctica lo que el Señor me estaba hablando a mí. Les cuento que yo estaba meditando en esta palabra y la estaba preparando para Altos de San Lorenzo. Y el Señor me sorprendió porque esta palabra era para este tiempo, para mí y para poder compartirlas con ustedes. Así que el texto que yo quería compartir está en 1 Corintios 19:20, que dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, ¿no? Acá lo primero que tenemos que entender nosotros, que nosotros somos el templo, ¿no?, del Espíritu Santo. Somos el envase, somos el recipiente, somos los que hospedamos la presencia de Dios. Y esta prédica yo la titulé "Cuidá lo que portás", ¿no? Como decía al principio, nosotros somos los huéspedes, los que portamos esa presencia de Dios y tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de cuidarla. Y yo me puse acá, nuestro cuerpo es el recipiente donde habita la presencia de Dios y lo recibimos porque Jesús pagó un precio muy alto por nosotros, ¿no? Si hoy es la primera vez que vos viniste a este lugar, yo te quiero decir que vos, cuando hiciste esta oración, cuando vos recibiste a Jesús en tu corazón, aceptaste ese sacrificio de Jesús, vos recibiste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la misma presencia del Señor habitando en nosotros. Por eso es tan importante cuidar, porque en nosotros habita la presencia misma del Señor. Y lo primero que yo me preguntaba era, ¿no?, ¿cómo podemos cuidar la presencia de Dios en nosotros? Y lo primero que yo quería compartir, que es algo específicamente que Dios me habló a mí, que Dios me exhortó a mí, y una de las cosas que no tenemos que hacer es resistirlo al Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 7:51 dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Y resistir al Espíritu Santo quiere decir rechazar o oponernos a la guía del Espíritu Santo y a su obra. Y yo quiero abrir mi corazón en esta pequeña palabra y decirles que yo esta semana luché mucho, batallé mucho resistiéndome y oponiéndome a lo que Dios quería hacer. El día martes, cuando yo vengo a la reunión de oración, sabemos que siempre hemos tenido las reuniones los días viernes y yo estaba cómoda, porque decía, bueno, son poquitos, no pasa nada. Pero cuando yo empecé a venir los martes y veía tanta gente, ahí era como que yo le resistía al Espíritu Santo, y este mismo martes, Maga está de testigo, que no quería yo orar, no quería, y buscaba la manera de poder escaparme para no hacer lo que Dios quería que haga. Le hablé a Macarena, incluso el pastor vino y se sentó al lado mío y también le dije al pastor, ore usted. Y dentro mío yo decía, no quiero. Esto lo están sabiendo ellos ahora. Yo sola sé, y el Señor, de lo que me pasaba. Yo decía, no quiero. Me resistía a hacer lo que Dios quería que yo haga. Y eso es lo que no debemos hacer. No debemos resistir al Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es su templo y nosotros no tenemos que hacer eso. Y yo le pedí perdón al Señor y estoy acá porque es lindo cuando Dios te habla, cuando vos escuchás la voz de Dios, pero ¿cuántos saben que no podemos solamente escuchar a Dios? Lo tenemos que obedecer. No solamente escucharlo, sino obedecerlo. Y me tocó obedecer, poner en práctica lo que el Señor me estaba diciendo. No me opongo a lo que Dios quiera hacer a través de mi vida.
Y una quería compartir las evidencias o cómo podemos ver en nosotros esa manifestación de la resistencia al Espíritu Santo. Y una de las cosas que yo me puse, el primer punto, era ignorar la convicción del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, el que nos ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal en nosotros, el que nos enseña, el que nos capacita, el que nos ayuda, ¿no? Y cuando nosotros sentimos esa convicción, quizás de ciertas cosas que nosotros estamos haciendo, muchas veces nosotros lo ignoramos, ¿no? ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que el Señor me ha dicho, esto está mal, lo que vos estás haciendo está mal, no tenés que hacerlo mal, y sin embargo uno persiste, ¿no?, en el pecado. Persiste en hacer lo que ya el Señor nos dijo que estaba mal, ¿no? Y eso es ignorar la convicción del Espíritu Santo. O cuando el Señor nos está llamando, ¿no?, y rechazamos ese llamado de parte de Dios. No debemos rechazarlo, no debemos ignorar, ¿no?, la convicción del Espíritu Santo, porque eso no es cuidar la presencia de Dios en nosotros, sino es rechazarla y resistirla. El segundo punto que me anoté es desobedecer la guía del Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos guía a tomar una decisión y nosotros hacemos lo que queremos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de parte del Señor hemos recibido una palabra, o quizás el Señor nos habló a través de un hermano, de un líder, de un pastor, y sin embargo nosotros, en vez de tomar la decisión correcta, tomamos decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? De esa manera estamos resistiendo la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante, se entristece, ¿no? Porque nosotros tenemos el privilegio de poder llevar esa presencia a todo lugar y lo apagamos. Lo apagamos por nuestra conducta, lo apagamos por nuestras actitudes, lo apagamos cuando somos rebeldes a la voz de Dios, a lo que Dios quiere con nosotros. Porque es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Nuestra carne tiene que morir. Nosotros tenemos que morir y Él tiene que crecer en nosotros. Amén. El otro punto que quería comentar, bueno, me olvidaba, 1 Samuel 15:22, que respalda lo que estaba diciendo recién, dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa del carnero, ¿no? Acá tenemos este pasaje que nos habla de lo que más le importa a Dios. No son nuestros sacrificios, no es lo que nosotros le podemos dar a Él, sino que nosotros tengamos un corazón obediente. Porque el corazón obediente, ¿no?, es aquel que ama a Dios, ¿no? Lo podemos leer en 1 Juan, si no me equivoco, que dice que el que cumple sus mandamientos, ese es el que me ama, ¿no? Es muy importante para el Señor la obediencia. Más que cualquier cosa que nosotros podemos darle al Señor, a Él le agrada la obediencia. El tercer punto es rechazar la verdad de Dios. En el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos enseña la verdad, pero nosotros la rechazamos o la distorsionamos, ¿no? Sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros la palabra la tomamos de la manera que nos conviene. Es así, muchas veces la distorsionamos porque queremos acomodarla a la situación en la que nosotros estamos pasando. Y en realidad, la palabra de Dios es la palabra de Dios, no se puede cambiar, no hay otra cosa, ¿no? Cuando hablamos la palabra de Dios, que es la verdad, es esa. No cambia la palabra de Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su palabra se cumple.
y no podemos distorsionarla a lo que nosotros queremos. Amén. El cuarto punto es no someterse a la autoridad de Dios, ¿no? Es un poquito lo que les comentaba, lo que a mí me había pasado, ¿no? Yo me acuerdo siempre una palabra que la pastora me dijo: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, ¿no? Debemos someternos a Dios, ¿no? Porque si no nos sometemos al señorío de Cristo, lamentablemente abrimos puertas también. Abrimos puertas en nuestra vida a un mundo espiritual que después nos maltrata, porque yo sinceramente esta semana me sentía mal, digo, ¿por qué estoy oponiéndome? ¿Por qué estoy así? ¿No? Porque no me estaba sometiendo al señorío de Cristo, no estaba bajo la autoridad de Dios y estaba queriendo hacer mi propia voluntad, ¿no? Porque a veces, en vez de darle el 100%, le damos el 90%. Hasta acá te dejo, hasta acá le permito al Señor. Pero Él quiere toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros y nosotros tenemos que tener, ¿no? Tener la humildad de someternos a Él, dejar todo orgullo que haya en nosotros, porque yo fui una orgullosa, porque yo le decía que no al Señor. ¿Quién soy yo para decirle no al Señor? Si Él pagó un precio muy alto por mi vida. No resistamos al Señor. El otro punto que puse es vivir según la carne y no según el Espíritu. Romanos 8, 12, 14 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Acá dice que no vivamos conforme a la carne. Ya Dios nos liberó de esa vida, ¿no? Donde vivíamos en la carnalidad, donde vivíamos en el pecado, donde vivíamos como nosotros queríamos. Ya Dios nos liberó, rompió nuestras cadenas, recién cantábamos. Ya no podemos vivir conforme a nuestros propios deseos. Debemos vivir bajo la guía del Espíritu Santo, bajo lo que la palabra del Señor quiere. Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, porque si decimos que recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que entender que tenemos que cambiar y no vivir como nosotros vivíamos en el mundo, cuando no teníamos esperanza. Tenemos que vivir conforme a lo que dice el Señor. Amén. Y otra de las cosas que hacen que ese Espíritu Santo se entristezca, ¿no? No debemos entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4, 30 a 32 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿No? Entristecemos al Espíritu Santo cuando en nosotros todavía hay amargura, hay enojos, hay ira, hay maledicencia, ¿no? La amargura es un sentimiento de aflicción continuo. Es un sentimiento que nos hace vivir en derrota. La ira, ¿no? Ese deseo de violencia, los gritos, la gritería. Yo me he criado en una familia donde mi mamá ha gritado mucho y yo he aprendido muchas veces de esa forma, con gritos. Y el Señor y el Espíritu Santo, me acuerdo una vez que hablaba Maga, nos visitó en una célula, podemos representarlo como una paloma, ¿no? Y si nosotros gritamos, las palomas se van, ¿no? Tenemos que vivir una vida que agrada al Señor y que honre su presencia, y tenemos que despojarnos, quitarse. ¿De quién es la responsabilidad?
de quitarnos, de nosotros. Yo me tengo que quitar la amargura de mi vida, tengo que quitar el enojo, tengo que quitar la gritería, la maledicencia. Dice que son malas intenciones, es una tendencia a pensar mal de los demás, ¿no? ¿Y cuántas veces siempre estamos pensando mal de los demás? Muchas veces. Y nosotros dice la palabra que tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. En eso tenemos que pensar. Y sin embargo, muchas veces siempre estamos pensando mal del otro. Estamos pensando mal. Y dice en el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros, ¿no? Una actitud de misericordia, de perdón hacia el otro, porque Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando nosotros no nos merecíamos, yo no me merezco estar en este lugar. Y sin embargo Dios fue bueno y misericordioso conmigo. Y muchas veces nosotros condenamos al hermano cuando se equivoca, cuando falla, cuando nosotros fuimos perdonados también. Todos venimos del mismo lugar y tenemos que aprender a perdonarnos, a ser misericordiosos, a ser bondadosos, porque eso es lo que agrada al Señor. Y de esa manera nosotros podemos cuidar la presencia de Dios. Cuando quitamos de nosotros todas estas cosas, ¿no?, que entristecen al Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas 6, 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Nosotros tenemos que buscar sanar nuestro corazón, porque nuestro corazón es el centro donde está todo. Nosotros tenemos que tener un corazón sano, y cuando nosotros tenemos un corazón sano, todo lo que salga de nosotros va a ser bueno. Van a salir cosas buenas dentro de nuestro corazón. Y vamos a hablar también lo bueno, lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que honra su presencia. Lo vamos a hablar también, porque vamos a estar llenos de Él, de lo que Él es en nosotros. Amén. Y quería también compartir, porque ya es como que no les quiero pegar tanto, porque a mí Dios me pegó, pero también tenemos que entender que hay beneficios por honrar la presencia de Dios, ¿no? Cuando nosotros honramos la presencia de Dios, hay beneficios. Y quería compartir 2 Samuel 6, 9, 11, que dice así. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a su casa. ¿No? Quiero poner un poco el contexto de esta palabra. Acá está hablando del arca de la presencia de Dios, que en ese tiempo representaba, ¿no?, la presencia de Dios, y para Israel, ¿no?, era muy importante la presencia de Dios, porque representaba, ¿no?, que Él estaba con ellos. Y en este momento el arca de Jehová estaba en la casa de Obed-edom, estaba en la casa de Abinadab, que había estado ahí la presencia de Dios 20 años. Entonces David, el rey, quería trasladar el arca del Señor a Jerusalén, porque era algo muy importante para la nación. Y en ese momento dice que David quiso llevar la presencia de Dios y lo hizo de una manera incorrecta, de una manera que no era la que Dios había establecido de llevar el arca de la presencia. Y David en ese momento la lleva con un carro y con unos bueyes. Y en ese transitar, cuando ellos iban llevando la presencia de Dios, dice que el arca trastabilló y uno de los hijos de Abinadab
quiso sostener la presencia de Dios y él murió. Entonces David se enojó y le pidió al Señor que le dijera cómo tenía que llevar esa presencia, cómo tenía que hacerla. Entonces él dejó el arca, ¿no?, del Señor en la casa de Obed-edom, ¿no? Y acá también podemos aprender algo, ¿no?, que muchas veces cuando nosotros queremos hacer las cosas o llevar la presencia de Dios a nuestra manera, muchas veces hay consecuencias, ¿no?, porque no tenemos en cuenta las formas en las que Dios quiere llevar esta presencia, ¿no? Acá la consecuencia fue la muerte del hijo de Abinadab, y David en ese momento la deja en la casa de Obed-edom, que es este hombre, ¿no?, que recibió la presencia de Dios en su casa, y dice que él fue bendecido. La tuvo 3 meses y dice que fue bendecido él y toda su casa. Bueno, y lo que yo quería destacar de Obed-edom, ¿no?, que hubo un cambio y una transformación en él, ¿no?, y en su casa, a través de haber sido un buen anfitrión de la presencia de Dios. Y cuando yo leía esto, me venía a mi mente una hermana, que ella es muy buena anfitriona, ¿no? Y uno cuando va una persona a su casa a visitarlo, ¿no?, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es queremos preparar la casa, la queremos tener limpia, ¿no? Queremos que esa persona cuando venga se sienta bien, ¿no? Vea la casa limpia, que podamos servirle, que esa persona se sienta cómoda, ¿no? Y así yo creo que de esa manera fue Obed-edom, que recibió la presencia, ¿no?, con honra, con alegría, ¿no? Y así es como el Señor espera que nosotros podamos portar su presencia, que podamos ser esos huéspedes, que portemos su presencia, que realmente podamos valorar la presencia de Dios en nosotros. Y que cuando caminemos, cuando estemos en algún lado, seamos conscientes de que somos portadores de la presencia de Dios, que somos los que portamos esa presencia de Dios. Si nosotros cuidamos esta presencia, ¿no?, yo lo creo, vamos a ser muy bendecidos, porque al Señor le gusta habitar en nosotros y que realmente lo valoremos. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que valoremos su presencia, que lo valoremos, que no rechacemos, que no resistamos su presencia, que no lo entristezcamos con nuestras malas actitudes, con nuestros gritos, ¿no?, con nuestra forma de vivir que no agradan al Señor. Y lo que yo quiero hacer es animarlos en este tiempo a que podamos despojarnos de todo lo que nos impide poder ser guiados por el Espíritu Santo, todo lo que nos impide escuchar la voz de Dios también. Y que no solamente hoy te quedes con escuchar esta palabra, sino que la pongas en práctica, porque como decía al principio, que yo recibo una palabra, yo la recibo nada más, pero lo que me va a bendecir es ponerla en práctica. Y yo creo que esto es una iglesia que va a obedecer a la voz de Dios y vamos a ser muy bendecidos. No solamente nosotros, sino también nuestra casa, nuestras células, el barrio donde nosotros estamos, ¿no?, trabajando y estamos orando, ¿no?, van a ser bendecidos porque somos buenos anfitriones de la presencia de Dios. Amén. Bueno, ahora quiero pedirles que podamos orar por esta palabra, que te pongas de pie. Amén.